Bien, y continuamos nuestra conversación y ahora nos acompaña el senador Luciano Cruzcoque. Senador, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, senador. Y queríamos preguntarle primero por materia de seguridad, porque están pasando cosas importantes. El Senado aprobó de forma unánime la Fiscalía Supraterritorial, que además era una novedad que incluye la propuesta de nueva Constitución, que permitiría tener esta unidad especial especialmente para combatir el crimen organizado. Cuéntenos a propósito de esta idea. Bueno, yo creo que el gobierno finalmente se ha dado cuenta, después de promover la primera línea, en el momento en que muchos de quienes hoy son ministros eran diputados, ¿verdad?, de promover la violencia en las calles, se dieron cuenta que finalmente cuando se llega a gobernar, una de las principales obligaciones que existe en un Estado de Derecho es proveer de seguridad. Es un poco la base del contrato social. Y yo creo que ellos han tenido que volver sobre sus palabras, anticarabineros, antifuerzas armadas, para establecer una agenda de seguridad que les ha sido impuesta de alguna manera por la mayoría que hoy día tenemos en el Senado, pero también porque hay una cierta mayoría social que está diciendo, mire, esto se está saliendo se está desbocando respecto de lo que se venía haciendo, y se requieren evidentemente medidas más fuertes. Pero yo quiero recordar, y me pasó durante 4 años en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en los momentos más álgidos del estallido social, que cuando nosotros votábamos un proyecto de ley contra incendios, se votaba en contra robo de madera, se votaba en contra, lo votaba Camila Vallejo, hoy día ministro, el actual presidente Boric, Giorgio Jackson, el destituido ministro de Desarrollo Social, por el caso Convenios, ¿verdad? Se votaban permanentemente en contra. Entonces aquí se ha establecido, y en eso yo quiero también valorar lo que ha hecho el presidente del Senado, Juan Antonio Boloma, una agenda de seguridad que ha avanzado bastante más lento de lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad?, del ritmo que nosotros quisiéramos imprimirle, pero nosotros no somos el Ejecutivo. Y lamentablemente en algunos casos, como en la ley de usurpaciones o la del porte de combustibles cerca de lugares en donde hay protesta, el gobierno le ha hecho recortes que han tratado de morigerar los efectos de la ley. Y yo creo que en este sentido nosotros requerimos de medidas que vayan en pro de la seguridad. Y en ese sentido se instala también este proyecto que, como bien tú dices, es uno de los tantos que refuerzan el aspecto seguridad dentro del proyecto de nueva Constitución. Y ahí, a propósito de otros proyectos que han surgido y se han empezado a aplicar en materia de seguridad, por ejemplo, la ley de usurpaciones, que entre medio sufrió un veto, pero vimos que el gobierno, que era escéptico de esta idea en un inicio, después termina sumándose, entre comillas, al proyecto, a pesar del veto, a pesar de que no contó con todos los votos a favor del oficialismo. Se está dando en este tipo de materia que el gobierno se empieza a subir a este carro. De hecho, lo vimos también con la cadena nacional y el presidente hablando a los inmigrantes que entraban regularmente y delinquían. Sí, era como la cadena nacional de Milei, más o menos. Claro, nada. Pero bueno, claro, lógicamente que hoy día han tenido que volver sobre sus pasos, y yo creo que les va a pasar lo mismo en términos económicos y de empleo, porque claramente que son los déficits que ha tenido este gobierno, pero en materia de seguridad en particular, hoy día realmente llama mucho la atención ver al presidente Boric, que fue, yo lo recuerdo, insultando a los militares en la Plaza Baquedano, cuando se destruía todos los viernes de manera permanente y consistente durante 2 años la Plaza Baquedano, el local de Carlos Siri, entre otros, ¿verdad?, a todos los locatarios, incendios en la iglesia, saqueo, vandalismo, etcétera. Entonces llama mucho la atención. Sin embargo, cuando se empiezan a aplicar los efectos de esta ley, en algún momento yo lo escuché decir, ¿por qué no aprobamos en su momento la ley antirrobo de madera antes? ¿Verdad? Y está pasando también con usurpaciones. Ahora acaban de rescatar una serie de terrenos tomados, de predios tomados en el sector de la Araucanía, que es donde probablemente es más violento y tal vez más emblemático la toma de predios, precisamente gracias a la implementación de la ley de usurpaciones. Entonces, yo creo que les va a comenzar a pasar lo mismo en economía, en empleo, porque evidentemente que estamos viendo resultados paupérrimos y los gobiernos tienen que dar respuestas inmediatas, que es algo que ellos no supieron ver cuando el presidente el otro día hace un mea culpa. Quizás no fuimos una oposición tan
benevolentes, no fueron no solo no benevolentes, sino que fueron directamente, pusieron todos los palos en la rueda de la bicicleta para tratar de dejar gobernar al gobierno anterior, y fueron tremendamente soberbios, y hoy día obviamente que están gobernando y tienen que mostrar resultados, y la ciudadanía se lo exige. Y ahí, pasando a otro tema, a propósito que también marcó la agenda hoy día, lo que pasó con el Ministerio de Vivienda, este allanamiento, pero en particular las declaraciones que da el ex seremi del MIMBU de Antofagasta, donde partió todo, básicamente porque Carlos Contreras hizo una declaración pública y asegura que La Moneda sabía de los convenios con Democracia Viva, que finalmente viene a contravertir toda la estrategia comunicacional que han tenido en el Palacio de Gobierno. Es que yo creo que está empezando a pasar que finalmente, como el hilo termina cortándose por lo más delgado, empiezan a caer jefes de gabinete, seremis, ¿verdad? Y no se corta probablemente por los nudos gordianos, anchos, ¿verdad? Que corresponde que asuman ciertas responsabilidades. Hay algunos que están diciendo, oye, yo este muerto no me lo voy a comer solo. Es lo que está diciendo el seremi, es básicamente lo que muchos temíamos o lo que muchos sospechábamos que estaba sucediendo. Es muy raro que prácticamente de Arica a Magallanes haya un sistema de creación de fundaciones con fines medianamente parecidos, todas fundaciones nuevas, que se ganan el mismo tipo de concurso, si no es con la idea de crear una suerte de sistema de defraudación, que es lo que creo que se creó con el caso Convenio, y que más encima, desde el gobierno, a veces desde los gobiernos regionales, desde el MIMBU en ocasiones, e incluso desde Sexpreso Dipres, se relajen ciertos controles que existían respecto de las transferencias que se hacían a distintas corporaciones, asociaciones y fundaciones. Entonces ahí José Francisco, sí, ahí está. Perdona, y siempre me confundo con Juan, José, pero ahí yo creo que claro, están empezando a aflorar ciertas cosas que muchos sospechábamos, porque parecía ilógico que estos fueran fenómenos aislados acá, y yo creo que es lo que está persiguiendo probar finalmente la Fiscalía, es que acá había un sistema de defraudación de ciertos fondos para hacer política, para capturar esos fondos que iban a poblaciones, que iban a probablemente a las personas que viven en la mayor vulnerabilidad, ¿verdad?, en poblaciones, para hacer los propios de esas mismas fundaciones. Entonces, todo aquello que ellos nos predicaban respecto de la moral, de la forma de hacer política, etcétera, la verdad que se cae como un castillo de naipes, y es probablemente lo que tiene el gobierno, los números que los tiene. Bueno, estamos conversando con el senador Luciano Cruzcoque, y quería cambiarlo de tema nuevamente, pero a propósito de que estamos en tierra derecha para el plebiscito constitucional, ¿cómo se está viendo el panorama en la medida que las encuestas están mostrando una tendencia más favorable para la opción a favor, donde el presidente está pronunciando frases que le harían guiños al en contra, la presidenta Bachelet también habló? ¿Cómo está ese escenario? Bueno, es un escenario obviamente abierto en la medida que ha ido avanzando el tiempo, lógicamente que se han ido acercando las posiciones. Yo estoy absolutamente a favor, he leído la Constitución, la nueva Constitución al revés y al derecho, no hay nada que me parezca particularmente gravoso, y por el contrario, creo que en muchos temas, entre otros, ¿verdad?, el sistema político, que me parece que es tremendamente gravitante para que podamos tener buenos equilibrios políticos, partidos que sean realmente representativos, representantes que tengan más del 1%, que se acaben estos diputados que salen con 900 votos, que existen, están sentados hoy día, y otros que se pierden con 20.000. Eso es algo que pasa para el sistema político, que es muy difícil de reformar de otra forma, sino a través de una modificación constitucional como la que vamos a tener. Es muy importante y está muy bien abordado en este nuevo texto constitucional, y también todos los asuntos que dicen relación no solo con las instituciones, que me parece que están bien abordados, sino también con el tema de seguridad. Y eso le está empezando a hacer sentido a la gente, toda vez que también, por otra parte, y eso ya es más parte de la contingencia política del gobierno, empieza a tomar posición respecto del en contra, creyendo que le está achuntando, que va a encontrar la olla de oro al final del arcoíris. Y la verdad que mientras más se acerca al gobierno,
yo creo que más crece también el apruebo y una sensación general también de cerrar, de decir, mire, la verdad que la economía no está creciendo, llevamos 10 años sin crecer desde la reforma de Arenas, que el país no está creciendo, tenemos una delincuencia alta, tenemos hoy día la economía que no avanza y el desempleo que sube, ¿verdad? El único empleo que sube es el empleo del Estado, ¿verdad? Y necesitamos ya dar vuelta a la página y meternos en los temas que realmente nos pueden hacer prosperar, salir adelante, desarrollarnos, crecer, ¿verdad? Que son palabras como que salieron del léxico político un tiempo esta parte, solucionar el problema educacional. Fíjate que ahora en presupuesto nosotros tuvimos que ponerle una pausa a los SLEP, el SLEP de Antofagasta, ¿verdad? Controlado siempre por estos grupos de interés, parado durante meses la educación de los niños que tuvieron que dar la PAES recién. El problema de salud, si caen las ISAPRES, que es probablemente algo que el gobierno está dejando hoy día que suceda, van a caer las clínicas privadas y todas las personas del sector público que se atienden ahí. Entonces no sé realmente si el gobierno entiende que no está dando pie con bola y que tiene que empezar a ocuparse de problemas que la ciudadanía está teniendo de manera cotidiana y que son urgentes. Bueno, queda más claro el panorama entonces después de esta conversación con el senador Luciano Cruzcoque. Sí, senador. No sé si es muy edificante, pero por lo menos creo que podemos dar un paso adelante y empezar a trabajar para que la verdad que al país le empiece a ir mejor. Bueno, eso es un punto absolutamente clave, senador. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. José Francisco, muchas gracias a ti. Un abrazo. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta, el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros